tablas en N8N. Este concepto de tablas es un tema muy interesante, puesto que hasta el momento nosotros simplemente hemos utilizado algunas herramientas como bases de datos. Por ejemplo, hasta el momento hemos utilizado a Google Sheets como una pequeña base de datos, pero en realidad nos damos cuenta que puede tener algunas limitaciones. ¿Okay? Por ejemplo, el tema de las limitaciones de llamadas a su API por minuto nos puede limitar en gran parte distintos proyectos, y más aún si tenemos distintos proyectos funcionando en paralelo, o sea, a la misma vez, y utilizando la misma API de Google Sheets. ¿Qué pasa con esta nueva funcionalidad de tablas en N8N? Pues básicamente cambia el juego completamente, puesto a que ya no es necesario integrar este tipo de aplicaciones, ya sea por ejemplo Google Sheets, Base Row, Airtable, para usar estas distintas bases de datos en formato tabla dentro de N8N, sino que directamente con estas tablas en N8N facilitamos considerablemente todo el procesamiento de las mismas, puesto que no tiene en este caso límites de llamadas a nuestras tablas en N8N, y también el procesamiento es mucho más rápido que por ejemplo hacerlo a una aplicación distinta, por ejemplo en este caso Google Sheets. Asimismo, podemos personalizar cada una de estas y tenemos distintas funcionalidades que podemos realizar para tomar acción dentro de N8N. En realidad es un funcionamiento bastante similar al de Google Sheets, al de Airtable, al de este tipo de gestores de bases de datos básicamente, ¿no? Vamos a pasar a verlo, vamos a pasar a ver exactamente dónde las encontramos y a configurarlas, a crear nuestra primera tabla en N8N. Perfecto, estamos dentro de la pantalla de inicio de N8N. En este caso vamos a pasar a la sección de Data Tables. Es precisamente en esta sección en donde podemos crear nuestras tablas, y de hecho también vamos a aprender a usar el nodo de tablas en N8N. En este caso vamos a crear una primera tabla, le damos clic a la opción de Create Data Table y vamos a darle un nombre. En este caso, por ejemplo, tabla 1. ¿Ok? Podemos importar una tabla desde un CSV o también iniciarla desde cero, que es lo que haremos en este caso. Le damos a Create. Y si nos damos cuenta, en este caso tenemos lo siguiente. Tenemos la sección de tablas. Y en este caso tenemos nuestra primera tabla, la cual es la de tabla 01. Si nos damos cuenta, es como una pequeña hoja de cálculo, una pequeña base de datos, ¿vale? Tenemos aquí el ID de cada una de las filas y también los distintos campos que podemos agregar. Por defecto siempre tendremos, en este caso, el campo de la fecha de creación de la fila y también la fecha de la última actualización. Podemos agregar nuevas columnas, podemos agregar nuevas filas, en este caso queremos agregar nuevos campos. Por ejemplo, vamos a agregar un nuevo campo, en este caso, lo siguiente. Nombre. ¿De qué tipo es este campo? Por ejemplo, podemos seleccionar entre tipos de datos string, number, boolean, date, time. Vamos a colocar aquí tipo string, le damos a add column y tenemos aquí nuestra primera columna. ¿Okay? Podemos agregar así cuantos campos queramos, por ejemplo, edad. Por ejemplo, en este caso será un tipo de dato de numérico. ¿Okay? Añadir columna, podemos también variar acá las distintas posiciones de estas columnas y colocar cuantos campos queramos, por ejemplo. O sea, vamos a seguir agregando aquí, por ejemplo, correo. ¿Qué tipo? Básicamente string. Perfecto. Add column. Muy bien. Por ejemplo, vamos a agregar uno más, booleano. Invitado. ¿Ok? Está invitado a esta reunión. Tipo booleano. Add column. Perfecto. Entonces, básicamente podemos ir agregando cada una de estas columnas, que serían nuestros campos, y también las filas, que sería básicamente exactamente el funcionamiento de un Google Sheets, ¿vale? Solo que en este caso tenemos un funcionamiento, como les digo, con muchas características más beneficiosas, por así decirlo, ¿no? Tenemos cero límites, por así decirlo, al momento de tomar acción dentro de estas tablas. Podemos insertar tantas filas como queramos, podemos eliminar tantas como queramos y tomar acción de manera ilimitada, por así decirlo, ¿no? También el tema del procesamiento, el cual es muchísimo más rápido y evidentemente pues te reduce completamente el tema de la complejidad que muchas veces supone el tema de crear nuevas credenciales, configurar las aplicaciones, etc. Perfecto, entonces ahora vamos a aprender a usar nuestro nodo de tablas en N8N, el nodo que nos permitirá precisamente tomar acción dentro de estas tablas que estamos creando ahora mismo. Para ello vamos a ir aquí a dirigirnos a nuestro un nuevo workflow. Vamos a darle clic a Create Workflow y vamos a crear acá un nuevo workflow de nombre tabla, ¿ok? Tablas en N8N. Perfecto, vamos a configurar aquí el time zone, siempre no hay que olvidarnos, ¿vale? Esa es una costumbre. América Lima, save, guardamos los cambios y por ejemplo si nos damos cuenta en este caso tenemos en el apartado de nodos lo siguiente, buscamos table y nos damos cuenta que tenemos aquí el nodo de nombre data table. Le damos clic y nos damos cuenta que tenemos aquí distintas acciones que podemos realizar. Por ejemplo, podemos eliminar filas, vamos a colocarla aquí en primer lugar para poder leerlas todos juntos. Le damos clic. Y por ejemplo, las operaciones que podemos realizar son las siguientes. Podemos eliminar filas, ¿ok? Podemos también obtener filas, que es básicamente la de lectura.
También podemos establecer algunas condicionales dentro de estas filas. Por ejemplo, si la fila existe o si no existe. Podemos insertar filas, que es básicamente lo mismo que crear filas, hacer actualizaciones y también hacer upserts. Upserts básicamente, creo que lo hemos explicado antes, pero upsert es la combinación entre un insert y un update. Si necesitas crear una nueva fila, pues la crea. Pero si no, entonces la actualiza. ¿Ok? Básicamente es una opción mucho más robusta de un simple insert o un update. Perfecto, entonces todas esas son las acciones que podemos tomar dentro de tablas en N8N. Y precisamente lo que vamos a hacer ahora mismo es combinar este concepto de tablas con otro concepto que también tenemos pendiente dentro de este mismo módulo de complementarios, el cual es el de crear gráficos, ¿vale? Queremos en este caso establecer un proyecto muy interesante, el cual nos permita realizar en este caso una inteligencia de mercado y en base a los resultados de esta inteligencia de mercado, por ejemplo, competencia de precios o análisis de competidores, poder realizar algunos gráficos como reportes, ¿vale? Entonces vamos a comenzar directamente este proyecto súper interesante, ¿vale? Le damos clic a Save y de hecho es nuestro último proyecto, así que estemos súper atentos a este proyecto número 27. ¿Cómo vamos a iniciar este proyecto tan interesante? En primer lugar, explicarles el caso de uso que vamos a desarrollar en este proyecto. Tenemos en este caso una empresa de la cual formamos parte. En este caso es una tienda de productos tecnológicos, básicamente equipos, dispositivos tecnológicos, la cual tiene de nombre Tech Hub. Tenemos a disposición aquí, por ejemplo, los datos de productos de esta tienda. Entre estos datos tenemos algunos que son muy interesantes, como por ejemplo las marcas de los productos, stock de los mismos y en especial los precios, que es lo que vamos a comparar entre nuestra tienda de Tech Hub y demás tiendas de competencia. Ok, entonces, por otro lado tenemos precisamente estos datos de producto de la competencia, ¿vale? De hecho, tenemos en particular las siguientes tablas. En primer lugar, tenemos la tabla de proyecto 26, la cual básicamente es una pequeña tabla que contiene todos los productos de la tienda de Tech Hub. Y después también tenemos, en este caso, las otras tablas correspondientes a los productos de la competencia. En este caso tenemos dos tablas en particular. Perfecto. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir? En este caso recordemos que no queremos usar como base de datos una aplicación externa a N8N, sino más bien usar su integración nativa de tablas dentro de la misma herramienta. Entonces, para ello en primer lugar vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la información, en este caso en Google Sheets, vamos a simplemente importar esa información hacia nuestras tablas en N8N. Ese será nuestro primer paso. En primer lugar, importar las tablas que contienen los productos de la tienda de Tech Hub. Luego también haremos exactamente lo mismo, pero en este caso para cargar los datos de las tiendas de competencia. Y finalmente, ya que queremos realizar una inteligencia de mercado, en este caso un análisis de la competencia de precios entre nuestra tienda Tech Hub y las demás tiendas competencia, lo que haremos será crear un agente de IA especializado en analizar estos precios, poder identificar insights relevantes y finalmente complementar sus respuestas con funcionalidades avanzadas, como por ejemplo generar gráficos que acompañen a sus respuestas. Entonces, habiendo explicado básicamente de qué consiste el proyecto, pongámonos manos a la obra. En primer lugar, tenemos que, evidentemente, crear nuestras tablas dentro de N8N. De hecho, tenemos aquí precisamente la información que vamos a importar de Google Sheets hacia nuestras tablas dentro de N8N. ¿Y por qué tenemos que revisar estas tablas? Porque básicamente tenemos que extraer los campos que vamos a utilizar. Básicamente, la estructura de datos de nuestra tabla en N8N. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos dirigimos directamente a la opción de tablas dentro de N8N. Para ello nos dirigimos a la sección que indica Data Tables. Ingresamos y en este caso vamos a crear una nueva tabla. Le damos clic a la opción de Create Data Table. Y en este caso podemos hacer tanto la importación o bien iniciar desde cero. En este caso vamos a iniciar desde cero, así que vamos a crear nuestra nueva tabla y vamos a asignarle un nombre. En este caso, por ejemplo, vamos a colocar Productos Tech Hub y le damos a crear, ¿vale? Entonces tenemos básicamente nuestra tabla dentro de N8N. Tenemos que agregar ahora los campos. ¿Cuáles son los campos? Pues básicamente los siguientes: SKU, producto, precio, categoría, stock, estado y marca. Para agregar los campos sabemos que tenemos que simplemente añadir columnas. Le damos a Add Column, le damos de nombre, por ejemplo, el primer
campo, el cual es SKU. Tenemos que seleccionar el tipo de dato que vamos a utilizar para este campo, el cual pues básicamente es el de string por defecto. Y este mismo paso lo tenemos que repetir para cada uno de los demás campos. Por ejemplo, le colocamos aquí el nuevo campo de producto y nuevamente el tipo será de tipo string. ¿Ok? También tenemos precio, categoría, básicamente lo mismo, siempre teniendo en cuenta el tipo de dato que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso, el campo precio será de tipo numérico. ¿Vale? Precio, luego agregamos el campo categoría de tipo string, add column, después stock, en este caso sí cambiaremos el tipo de datos, será de tipo numérico, le damos a add column y después simplemente nos faltan dos campos más, que son los de estado, tipo string, y también marca, que también es tipo string. Básicamente tenemos esta tabla para poder completarla, para poder rellenarla de los distintos datos que vamos a importar desde este Google Sheets hacia nuestra tabla de N8N. Entonces, habiendo hecho esto una vez, vamos a también a repetir este mismo proceso para crear, en este caso, la tabla correspondiente a los productos de la competencia, ¿vale? Entonces creamos nuevamente una tabla desde cero y vamos a crear esta tabla de nombre productos competencia. Los campos serán exactamente los mismos. Como bien habíamos explicado anteriormente, vamos a completar la tabla de productos de TechHub con precisamente esta primera tabla. Y esta segunda tabla, que es la de competencia, la completaremos con las siguientes dos o más si hubiese más información de productos de competencia. Así que realizamos exactamente los mismos pasos y luego de haber creado ambas tablas dentro de N8N, pues tendremos el siguiente resultado. Tendremos en primer lugar nuestra primera tabla, la cual tiene de nombre productos competencia, y también nuestra segunda tabla de nombre productos TechHub. Ahora sí, pasemos directamente a nuestro workflow para poder precisamente importar los datos desde Google Sheets hacia nuestras tablas en N8N. ¿Cómo haremos eso? Pues precisamente es algo que ya conocemos muy bien. En este caso tenemos que iniciar con un trigger manually para poder ejecutar nuestra automatización, en este caso de manera bastante rápida. Y tenemos que seguidamente usar, en este caso, la acción de lectura de tablas en Google Sheets. Así que vamos a directamente pasar a hacer la acción de get rows in sheet y vamos a precisamente poblar cada uno de los parámetros que son necesarios. En primer lugar, las credenciales ya las tenemos completadas, así que check. En este caso, el recurso que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso tenemos que seleccionar precisamente la de sheet within document y la operación la cual es get rows. Tenemos que mapear la ubicación de nuestra tabla. En este caso se encuentra en el documento de nombre datasets. Así que le buscamos precisamente ese documento. ¿En qué tabla se encuentra? En la que tiene de nombre como hoja proyecto 26 competencia, en este caso proyecto 26 TechHub. Entonces nos dirigimos a esa tabla proyecto 26 TechHub. ¿Tenemos algún filtro que aplicar? En este caso no, queremos obtener todos los productos de esta tabla. ¿Tenemos que combinar algún filtro? Pues también no tenemos que hacer absolutamente nada. Opciones adicionales tampoco. Así que directamente vamos a hacer el execute step de este nodo y tenemos aquí las 12 primeras filas de esta primera tabla. Así que perfecto. Y ahora tenemos que usar en este caso la acción en data tables de N8N para poder hacer precisamente esa importación de datos. Así que vamos a buscar el nodo tabla. ¿Vale? Y aquí vamos a colocar lo siguiente. Vamos a directamente hacer un insert. Buscamos aquí la opción de insert. ¿Por qué? Porque la opción de insert nos permite precisamente agregar nuevas filas, nuevos registros. ¿El recurso cuál es? Básicamente fila por fila. ¿Ok? La operación es precisamente la de insert. Vamos a hacer un insert a nuestra tabla de datos. Tenemos que buscar a qué tabla vamos a aplicar el insert. En este caso tenemos dos. En primer lugar estamos con la tabla de TechHub, así que directamente tenemos que buscar la de productos TechHub. Y en este caso tenemos que, al igual que por ejemplo lo hacíamos con Google Sheets, mapear cada uno de los campos que tenemos que insertar. En este caso, por ejemplo, SKU, hacemos simplemente el drag and drop de cada uno de los campos: producto, precio, categoría, stock, estado y finalmente marca. ¿Vale? Y de esta forma tenemos lo siguiente. Antes de hacer el execute step, vamos a hacer aquí un duplicate para poder visualizar precisamente nuestra tabla de productos en TechHub, que en este caso está en blanco. ¿Okay? Vamos a hacer en este caso el insert de las 12 filas de los 12 productos a nuestra tabla de datos de nombre
Tech Hub. Le damos a Execute Step y en este caso precisamente tenemos los 12 items que se han ejecutado. Es decir, en este caso nuestra tabla tendrá ahora los 12 registros de productos. ¿Okay? Actualizamos y directamente tenemos la información, en este caso no desde Google Sheets, sino más bien desde el mismo entorno de N8N. Vamos a realizar este paso de manera bastante similar para nuestra segunda tabla, la cual es la de productos competencia. Pero en este caso recordemos que podemos ir recopilando información semana tras semana de distintos precios de distintas competencias. Entonces no sería óptimo usar una automatización que tan solo se ejecute de manera manual de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer directamente es utilizar un formulario en N8N para poder precisamente, según demanda, ir agregando de manera periódica cada uno de estos datos actualizados. Y precisamente vamos a elaborar una lógica que nos permita crear nuevos registros en caso no existan o bien actualizarlos en caso sí existan. Entonces, para este caso vamos a, en esta primera parte, configurar los parámetros de nuestro nodo formulario. Tenemos el título del formulario, simplemente, por ejemplo, podríamos colocar lo siguiente: documentos de opciono precios de competencia. Y, por ejemplo, la descripción, subir el Excel de los precios de productos de la competencia, tal vez. Listo. Y en Form Elements vamos a hacerlo bastante simple. Directamente vamos a agregar un único elemento, en este caso, por ejemplo, documento. ¿Cuál va a ser la etiqueta? Pues directamente puede ser documento también, ¿okay? No importa mucho. El tipo de elemento, en este caso, es el de tipo file, ¿vale? Y vamos a agregar tan solo un único archivo por formulario. Por ejemplo, tipos de archivos que se aceptan, en este caso vamos a admitir absolutamente todos, aunque también podríamos ser mucho más estrictos y admitir tan solo aquellos que tengan extensión Excel, es decir, .xlsx. Vamos a colocarle precisamente que es un campo requerido, es un campo obligatorio, y ahora mismo vamos a darle al botón de Execute Step. Le damos a Execute Step y en este caso tenemos lo siguiente: tenemos el formulario y también tenemos aquí la opción de poder subir cada una de las tablas, en este caso de la competencia. Okay, vamos a, en este caso, cerrar el formulario y resaltar algo muy importante. De hecho, las dos tablas de competencia las tenemos en nuestro Google Sheets. Evidentemente no podemos hacer un upload a formulario desde Google Sheets. Es decir, tenemos que descargar cada una de estas tablas en formato Excel para subirlas después desde nuestro escritorio, que es precisamente lo que ya he hecho. Así que directamente vamos a darle Execute Step y una a una vamos a hacer el Choose File. En este caso, por ejemplo, tenemos el dataset de la competencia 1. Okay, le doy clic y directamente se carga dentro del formulario. Le damos a la opción de Submit para enviar precisamente la información. Se carga directamente este documento de tipo binario dentro de N8N. Y ahora sí, comenzamos directamente con nuestro flujo. ¿Okay? En este caso, ya que tenemos un archivo binario, sabemos exactamente cómo convertir de binario a, en este caso, extraer la información de un Excel, ¿okay? Y traspasarlo a formato JSON dentro de N8N. ¿Qué nodo usábamos? Pues básicamente el de Extract from File. En este caso, ¿qué tipo de archivo vamos a extraer? Precisamente un Excel. Entonces será extensión XLSX. XLSX es lo que tenemos que buscar. Extraer desde un XLSX, ¿vale? En este caso tenemos que especificar el Input Binary Field. ¿Cuál es el Input Binary Field? Pues básicamente el de nombre documento. Opciones, podemos también acá ser mucho más específicos. En este caso no hace falta. Directamente vamos a usar el mismo parámetro. Le damos clic a Execute Step y tenemos lo siguiente. Tenemos aquí los 10 items, que es precisamente la tabla que hemos cargado de, en este caso, proyecto 26, competencia 1. Básicamente estos 10 productos con sus respectivos precios e información adicional. Entonces, en este caso, para no repetir este mismo proceso una y otra vez, vamos a hacer el pin data, ¿vale? Y aquí también. Entonces, nuestra lógica básicamente es la siguiente. Queremos ahora poblar nuestra tabla, no la de Tech Hub, sino más bien la de competencia. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuál va a ser la lógica que seguiremos? Pues básicamente vamos a seguir la lógica de crear nuevos registros si es que el producto no existe dentro de la tabla competencia, o si no, directamente, si es que ya existen, actualizarlos.
Entonces, para ello vamos a abrir dos ramas, una para arriba, una para abajo. En este caso, en primer lugar, vamos a verificar si existe el producto, hacer un update. Entonces, entramos directamente a la opción de Data Table y vamos a buscar la opción de if row exists, ¿ok? Que básicamente nos indica si el producto existe. Nuevamente, el recurso es la fila, row. Operación si existe. Vamos a ubicar en qué tabla queremos verificar si existe ese producto. Básicamente es la de productos competencia, la cual ahora mismo está en 0. ¿Cuál es la condición? Pues que directamente haya un match. En este caso el match puede ser mediante el nombre, puede ser mediante el SKU y demás datos que podamos escoger. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer un match por medio del nombre de producto del mismo. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí cualquier condición y vamos a agregar precisamente una primera condición. ¿Cuál vamos a utilizar? En este caso, el nombre de producto. ¿Cuál es el nombre de producto? Precisamente el que estamos extrayendo desde nuestro Excel. ¿Vale? Entonces queremos simplemente ubicar a cada uno de estos productos por medio de su nombre. Evidentemente no de su SKU. Entonces, en este caso, vamos a darle Execute Step y podremos ver que ninguno de estos productos existe. Por esa razón es que en este caso nos devuelve 0. ¿Por qué no existe? Pues porque básicamente si nosotros revisamos nuestra tabla de productos competencia está en 0. Es decir, en este caso lo que se pasará a hacer es directamente insertar. ¿Por qué? Porque no existe. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, cada uno de estos productos no existen? Es decir, si en Data Tables usamos la opción de if row does not exist. Básicamente ocurre lo contrario. Si no existe, ahora sí podremos visualizar todos aquellos productos que no existen de momento, que en este caso serán todos porque nuestra tabla, nuevamente repito, está en 0. La operación es la de si la fila no existe. ¿Cuál será en este caso la tabla que vamos a mapear? Pues directamente la de competencia. Tenemos que mapear una primera condición, en este caso ya hemos seleccionado el de producto y directamente vamos a hacer el drag and drop de este campo dinámico. Perfecto, tenemos aquí el valor de producto y ahora sí le damos Execute Step y nos damos cuenta que los 10 items que hemos recibido de nuestro Excel binario los tenemos directamente aquí, pues porque básicamente en nuestra tabla de N8N no tendríamos ningún dato previo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si la fila no existe? Pues directamente vamos a pasar a crear una nueva fila. Entonces, en este caso tenemos la opción de que ya hemos utilizado antes. ¿Cuál es? La de Insert Row. ¿Vale? Si no existe ninguna, vamos a hacer precisamente un Insert. En este caso, la operación será de Insert. La tabla será evidentemente la de competencia. Y precisamente, nuevamente, tenemos que hacer el match entre cada uno de los campos seleccionados. En primer lugar, el SKU, el producto, el precio, categoría, stock, estado y marca. Básicamente, el drag and drop de siempre. Estado, aquí me equivoqué. Estado, stock. Perfecto, perfecto, listo. Al momento de hacer el Execute Step nos daremos cuenta que cada una de estas filas las veremos ahora reflejadas en nuestra tabla de datos en N8N. Hacemos el actualizar de la página y ahora sí podemos ver aquí la información. Ahora, ¿qué pasa si tenemos que actualizar simplemente los datos? Pues evidentemente seguiremos la opción de arriba. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a, en este caso, introducir la tabla 2, la cual es la de proyecto 26, competencia 2, mediante nuestro formulario. ¿Ok? Vamos a nuevamente hacer el Execute Step y vamos a ejecutar un nuevo workflow. Para ello tenemos que darle clic al Execute Step. Se nos va a abrir nuevamente un nuevo formulario. Le damos a Choose File para poder elegir nuestro Excel. Y en este caso seleccionaremos la tabla de competencia 2. Le damos clic, hacemos el Submit. Y nuevamente tenemos aquí el flujo desde el inicio. Tenemos aquí el binario del Excel y precisamente vamos a continuar el flujo con el Extract from File, en donde tenemos acceso directo a nuestras siguientes ramas. ¿Okay? En este caso nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos 7 items que van para arriba y esos mismos son los que van para abajo. ¿Por qué? Porque básicamente en nuestra tabla simplemente hay 7 items. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a comprobar si es que hay alguna fila que no exista. Es decir, si el producto es totalmente nuevo. Así que vamos a hacer el Execute Step en este caso. Y nos damos cuenta que hay 3 productos los cuales son nuevos. ¿Ok? Entonces vamos a tener que hacer un Insert desde 0 para esos productos. Vamos a hacer aquí el Pin Data
para no perder ahí la información del binario. Y ahora vamos a probar la rama superior, si la fila existe. En este caso, si la fila existe, evidentemente solo será necesario hacer un update. Este update, ¿cómo lo haremos? Pues evidentemente nos damos cuenta que hay 4 ítems, los cuales sí existen. Por esa razón tenemos que hacer simplemente un update. Lo haremos básicamente de la misma manera en que hacemos un insert. Nos dirigimos a la opción de nodos, buscamos tablas y tenemos que hacer simplemente el update. ¿Okay? La operación evidentemente será la de update. La tabla de datos será la siguiente. Será la de productos competencia. Y evidentemente para hacer un update tenemos que hacer un match. ¿Cómo podemos hacer un match? En este caso, pues hemos decidido que hemos seleccionado nuestro campo de producto como campo de match. Entonces, pues en este caso la condición directamente tendremos que agregarla. Le damos clic a la opción de Add Condition y tenemos que agregar precisamente la condición que nos permitirá hacer el update. En este caso la condición será la siguiente. Si la columna, la cual en este caso tiene que ser la de producto, es igual a precisamente este campo que estamos obteniendo, pues directamente hacer el update de estos productos. ¿Okay? En este caso podríamos hacer el update completo de todos los productos o bien simplemente de un campo en específico. En este caso vamos a pasar a hacer el update de todos los campos. Le damos simplemente el drag and drop a cada uno de los campos que están en blanco. Y entonces, una vez se cumpla esta condición, podremos actualizar estos valores. ¿Ok? Vale, entonces le damos al Execute Step, pero antes nos daremos cuenta, por ejemplo, de que el producto 002, el cual es en este caso Mouse Logitech, en este caso tiene un precio de 44.99, el cual antes estaba en un precio de 49.99. Es decir, esta segunda fila va a ser una de las que se actualizarán, una de las 4. Haremos el Execute Step. Precisamente los 4 ítems han cumplido con la condición, por esa razón se ha actualizado cada uno de estos. Y en este caso vamos a pasar a actualizar para poder ver cuál es el precio final de nuestro producto 2, el cual es precisamente el de 44.99, que es básicamente lo que tenemos aquí. ¿Ok? Es decir, en este caso, el producto Mouse Logitech ha sido actualizado. Como les comento, podemos actualizar parcialmente o completamente. En este caso hemos actualizado todos los campos, pero evidentemente si tan solo queremos actualizar uno, podemos simplemente seleccionar o bien precio, o bien stock, o bien categoría, o bien el que ustedes deseen. Entonces básicamente tenemos aquí los dos primeros workflows que nos han permitido importar los datos, en este caso, para ambas tablas dentro de N8N, tanto para la tabla de TechHub como también la tabla destinada a recopilar todos los datos de los productos de la competencia. Ahora bien, nos falta, en este caso, nuestro agente de IA analista de precios. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo tenemos que estructurar? En este caso es un agente de IA que podemos iniciar de manera bastante rápida. Simplemente buscamos el nodo de agente de IA y tenemos que evidentemente conectar un chat trigger en este caso. Así que buscamos un chat trigger también. Precisamente lo añadimos en este momento, vamos a conectarlo y por ende también nuestra fuente será directamente nuestro chat trigger node. Es decir, nuestro user message será exactamente el mismo por defecto. Ahora bien, tenemos que especificar acá distintos parámetros como siempre. En este caso vamos a simplemente mantenerlo bastante básico. Así que vamos a colocar el system prompt. En este caso vamos a esperar para configurarlo después de colocar las entradas. ¿Okay? Tenemos el modelo, en este caso, OpenAI, inicialmente, ¿okay? El cerebro de nuestro agente. Vamos a utilizar un modelo bastante básico para poder forzar cualquier error. Siempre es bueno esto realizarlo, por ejemplo, en la etapa de pruebas, a menos que el proceso sea bastante complejo y requiera, en esta misma etapa de pruebas, un modelo superior o de capacidades de razonamiento más complejas. Entonces, seleccionamos en este caso el modelo 4.1 mini de OpenAI. Memoria, de momento no vamos a agregarle, ¿ok? Y por ejemplo, vamos a agregar aquí distintas herramientas. De hecho, al igual que hemos utilizado nodos de acción de tipo tabla, podemos también utilizarlas dentro de las herramientas. Buscamos simplemente en la entrada de herramientas Data Table y de hecho tenemos aquí precisamente la herramienta de Data Table. Por ejemplo, ¿qué operaciones podemos realizar o qué acciones con estas herramientas? Podemos, por ejemplo, hacer un insert, básicamente las mismas acciones que podemos performar de manera con los nodos de tipo acción. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer en este caso es simplemente
obtener los datos de ambas tablas, ¿ok? Tenemos aquí las dos tablas, queremos simplemente obtener los datos para que nuestro agente pueda tener acceso a ambas fuentes de datos y después poder hacer la extracción de insights, datos relevantes, conclusiones o cualquier oportunidad que pueda recomendarnos, ¿ok? Entonces vamos a colocar aquí operaciones y directamente vamos a hacer aquí un get, ¿ok? En este caso vamos a obtener las filas, ¿ok? Vamos a obtener las filas de nuestra tabla, en este caso, en primer lugar para TechHub, y este mismo proceso lo tendríamos que repetir para la siguiente tabla, la cual es la de competencia. Ahora bien, ¿qué otros campos tenemos? Por ejemplo, el must watch, si queremos colocar alguna condición en específico. En este caso queremos obtener todas sin condición alguna. No queremos hacer ningún filtro, así que directamente colocamos todas las opciones por defecto. Esta opción sí tenemos que activarla, la de retornar todas las filas, ¿vale? Entonces, básicamente esta operación tenemos que repetirla exactamente para poder obtener todos los datos de, en este caso, la tabla competencia, ¿vale? Entonces vamos a colocar aquí el nombre de ambas, obtener datos de competencia, y precisamente lo mismo vamos a repetirlo, pero para datos de la tienda TechHub. Perfecto. Ahora, tenemos acceso a estas dos fuentes de datos, que son nuestras tablas en N8N. Cabe resaltar que, por ejemplo, para poder usar estas herramientas no tenemos ningún tipo de limitación en cuanto al llamado de las APIs, que por ejemplo sí lo tenemos al momento de usar bases de datos externas, aplicaciones externas, como por ejemplo Google Sheets, Airtable, Baserow, etc. Entonces, en este caso, ya que estamos en esta primera etapa, tenemos que también darle otra funcionalidad avanzada a nuestro agente de inteligencia artificial, la cual básicamente consistía en que éste pueda generar gráficos, ¿ok? ¿Cómo podemos hacer que nuestro agente de inteligencia artificial genere gráficos? Pues directamente tenemos que introducir la siguiente herramienta a nuestro stack tecnológico dentro de este curso de N8N, la cual básicamente es QuickChart. ¿Qué es QuickChart? Básicamente QuickChart es una herramienta la cual nos permite generar gráficos, en este caso de tipo estructurado. Por ejemplo, gráficos de barras, por ejemplo, gráficos también de gráficos circulares, de tendencias, de dispersión, etcétera. O sea, cualquier tipo de gráfico podemos realizarlo con esta herramienta. Evidentemente, no es una herramienta que en base a un prompt nos vaya a generar el gráfico. No. Tenemos que enviarle la información de manera súper estructurada, de forma tal que, en este caso, nuestro agente sea capaz de comunicarse en su lenguaje de la herramienta. ¿Cuál es el lenguaje de esta herramienta? Pues básicamente es una librería de JavaScript, la cual es Chart.js. ¿Qué nos permite realizar esta librería? Pues básicamente, como su mismo nombre lo dice, gráficos en JavaScript. Es por esa razón que tenemos que proveerle de los inputs necesarios y de la forma, de la estructura correcta, ¿ok? Básicamente es eso. Y de hecho también, en este caso vamos a aprender a usar un nuevo tipo de petición web, la cual no necesariamente será por medio de nuestro nodo típico que ya hemos utilizado en este curso de HTTP requests, sino más bien mediante un URL encoding, que ahora aprenderemos en unos instantes. Es bastante sencillo, es muy similar en este caso al nodo HTTP request, y en esencia estamos realizando igualmente una petición web. ¿Ok? Entonces vamos a, en este caso también, antes de pasar a crear este flujo de creación de gráficos, vamos a precisamente aprender un nuevo nodo, el cual es el siguiente. Vamos a jalar una nueva entrada para nuestra herramienta que nos permita crear estos gráficos. Y en este caso será la siguiente herramienta, la cual tiene de nombre Cal N8N Workflow Tool. Es decir, básicamente ejecutar un sub-workflow dentro de N8N como herramienta, ¿ok? Le estamos dando a N8N, en este caso a nuestro agente, la siguiente herramienta, la cual básicamente consiste en un sub-workflow, ¿ok? En este caso esta herramienta será la que nos permitirá crear gráficos, ¿ok? ¿Vale? Entonces, ¿qué parámetros tiene esta herramienta? En primer lugar, puedes agregarle una descripción. De hecho, esto al igual que cualquier otra herramienta, ¿ok? Tenemos también en este caso el parámetro que indica fuente o source, la cual en este caso es de tipo database. Generalmente vamos a usar este tipo de fuente, la de database. Y después tenemos que vincular un workflow, ¿ok? Un workflow
que tengamos precisamente dentro de N8N, el cual se ejecute, el cual se active, el cual se desencadene cuando nuestro agente de IA quiera utilizar esta herramienta. ¿Ok? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir al menú de inicio, vamos a crear un nuevo workflow y vamos en este caso a colocar crear imágenes con QuickChart. Y le indicamos precisamente que es una tool. ¿Ok? Ese es un nombre cualquiera. Pero queremos vincular este workflow directamente a nuestra herramienta del agente que nos va a permitir precisamente crear estos gráficos. Entonces vamos a volver a nuestra herramienta de crear gráficos y tenemos aquí lo siguiente. Tenemos que elegir nuestro workflow. En este caso, ¿cuál es? Podemos buscar este workflow que acabamos de crear y en este caso no nos aparecerá el workflow. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos que activarlo para poder vincularlo en primer lugar. Entonces tenemos que volver a Home y volvemos a nuestro workflow de crear imágenes con QuickChart. Perfecto, aún no podemos publicarlo. ¿Por qué no podemos publicarlo de momento? En primer lugar, considerar lo siguiente. Cada vez que tengamos una ejecución de subworkflow como herramienta, tenemos que vincular este subworkflow a un nodo trigger especial. Este nodo trigger especial es el siguiente. Es el de nombre when executed by another workflow. ¿Ok? Entonces, básicamente con este nodo de when executed by another workflow, podremos recibir la información que va a traspasar nuestra herramienta de crear gráficos hacia este nuevo workflow. ¿Para qué? Pues para que básicamente esta herramienta pueda desencadenar todos los nodos que vengan después de la misma. Entonces, tenemos que activar este workflow para poder vincularlo a nuestra herramienta. ¿Ok? Le damos simplemente a Publish, hacemos el Publish de la misma, got it, y en este caso ya podremos visualizar dicho workflow en nuestra herramienta, la cual es la de crear imágenes con QuickChart. Ahora bien, acá hay pasos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, especialmente porque son nodos y funcionalidades nuevas las que estamos aprendiendo en este proyecto. En primer lugar, ¿cómo se va a traspasar la información? Eso podemos determinarlo mediante el nodo trigger de este subworkflow. De hecho, tenemos aquí distintos parámetros. Tenemos el Input Data Mode que nos permite especificar cómo se va a traspasar la información. Por ejemplo, hay tres tipos. El más simple es el de aceptar toda la data de la forma en cómo la reciba. No me importa, simplemente sé que tengo la información siempre. ¿Podemos utilizarla? Sí. Pero también si queremos ser mucho más exquisitos con la información que tenemos que traspasar de la herramienta de crear gráficos, en este caso nuestro subworkflow, hacia este trigger, podemos definir qué campos específicos queremos recuperar de la misma. Por ejemplo, usando ya sea JSON o bien definiéndolos mediante campos de esta manera. ¿Okay? Personalmente más me gusta utilizar la de JSON, pero esto básicamente depende también del caso de uso o también con cuál te acomodes más. En este caso simplemente vamos a recuperar un único campo, el cual será el siguiente. El cual tendrá, de hecho puede tener cualquier nombre, eso no importa mucho. Voy a colocarle, por ejemplo, en este caso, query. Ya que es simplemente un ejemplo JSON, puede tener data o no puede tener data. ¿Ok? Simplemente queremos ver cómo es que recibe la información. ¿Vale? Entonces, estamos configurando aquí nuestro nodo de when executed by another workflow. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer la prueba para poder obtener esta información dentro de nuestro campo query? Tenemos dos formas. Una es, en primer lugar, ejecutando nuestro agente para que este agente fuerce la llamada de nuestra tool de crear gráficos, o bien directamente usando mock data. Podemos, por ejemplo, aquí colocar lo siguiente. Podemos simplemente hacer un mock data de, en este caso, query, ¿no? Por ejemplo, lo siguiente, query, colocar aquí los dos puntos y después abrir acá el query que sea, por ejemplo, no sé, crear gráfico de barras, por ejemplo, ¿no? Y lo guardamos, listo. En este caso simplemente es como para hacer pruebas dentro de este subworkflow. No lo vamos a usar en este momento. ¿Por qué? Porque vamos a forzar que nuestro agente de IA nos genere esa información y esa información sea traspasada mediante este nodo de herramienta a nuestro subworkflow, ¿vale? Entonces, para ello primero tenemos que configurar nuestro agente de IA, ¿vale? En este caso tenemos que terminar la configuración de nuestro System Prompt. ¿Cuál será nuestro System Prompt? Esto es muy importante. En este caso tenemos que nuestro System Prompt será el siguiente. Parece un poco extenso, pero vamos a verlo a continuación. ¿Okay? Tenemos el siguiente rol, ¿okay? El cual es el siguiente. Eres un analista de competencia
que ayuda a generar visualizaciones de datos de productos, en este caso competencia de precios. Las herramientas disponibles. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos disponibles en este caso? Obtiene productos de competencia, obtiene productos de Tech Hub. Adicionalmente, vamos a agregarle una calculadora. ¿Por qué? Y por qué es necesario. ¿Por qué? Porque básicamente va a estar implicado distintos cálculos matemáticos. ¿Por qué es necesario? Porque nuestros modelos de lenguaje no son calculadoras, son directamente predictores de texto. Entonces tenemos que darle una funcionalidad que le permita usar esta extensión de calculadora para que pueda realizar cálculos complejos. ¿Okay? Esta calculadora es precisamente la que nos falta agregar, y después la que precisamente es la herramienta que estamos configurando ahora, la de generar gráfico de barras. Reglas para gráficos, y aquí es muy importante, vamos a precisamente especificarle cuáles van a ser los campos que tiene que enviar a nuestra herramienta de generar gráfico de barras. Por ejemplo, en este caso tenemos solo genera gráficos cuando el usuario lo solicita explícitamente. Después, primero obtén los datos necesarios usando las herramientas de productos, evidentemente. ¿Por qué? Porque tenemos que generar un gráfico en base a los datos de las tablas que tenemos en N8N. Entonces, primero siempre va a tener que hacer el call a estas tablas. Analiza y prepara los datos antes de graficar, evidentemente. Y después dice lo siguiente: al llamar genera gráfico de barras, envía lo siguiente, que es el campo query que le hemos especificado en nuestro nodo trigger del subworkflow. Y después datos estructurados, por ejemplo, etiquetas, valores, título, etc. ¿Okay? Después tenemos finalmente muestra del gráfico resultante, evidentemente. Y después un ejemplo de query para gráficos. Le estamos dando un ejemplo cualquiera. De hecho, estos ejemplos podemos verlos directamente en la documentación de QuickChart. Así que es cuestión simplemente de leer la documentación. Y sí, de hecho, si queremos leer la documentación completa, pues directamente nos dirigiremos a la opción de Docs. En Docs tenemos absolutamente acceso a todas las funcionalidades que nos ofrece esta herramienta de QuickChart. De hecho, si lo leemos bastante rápido, nos indica en las primeras líneas nada más cuál es el proceso en que se va a generar este gráfico en función de o bien la petición web que realicemos o bien el URL encoding. Esto lo vamos a ver en unos instantes. Antes vamos a terminar de revisar el System Prompt. Entonces, básicamente vamos a proveerle de esta información, evidentemente bien categorizada, de forma tal que este subworkflow pueda continuar de manera bastante coherente. Entonces, este sería nuestro System Prompt. Cabe resaltar algo muy importante. Al momento de nosotros de haber colocado aquí que vamos a recibir explícitamente un único campo, el cual es el de nombre query, tenemos también acá en su contraparte en la herramienta lo siguiente. De hecho, si lo revisamos, tenemos en nuestra herramienta de crear gráficos precisamente este campo que estamos recibiendo mediante nuestro nodo trigger. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos este query? Pues porque básicamente hemos especificado que vamos a recibir ese campo. ¿Qué pasa si queremos dos campos en específico? Por ejemplo, query y, no lo sé, tipo de gráfico tal vez. Pues directamente tendremos algo bastante similar. Vamos a hacer aquí el publish para que se guarden los cambios cuando, en este caso, un workflow ya está en producción. Y nos damos cuenta que aparece la siguiente opción de refrescar. Le damos a refrescar y tenemos aquí los dos campos. ¿Vale? Siempre revisar eso. ¿Por qué? Porque es necesario siempre completar ambos antes de configurar por completo nuestra herramienta. ¿Vale? Entonces, en este caso vamos a utilizar simplemente el primer campo, el cual es de query. Entonces vamos a nuevamente hacer el save, publicar, y nos quedamos directamente con un único campo, que es el de query. En este caso podemos ser mucho más descriptivos, mucho más detallados al momento de darle la indicación para obtener la información dentro de nuestro campo query. En este caso, por ejemplo, podríamos indicar lo siguiente: data para generar el gráfico. ¿Cómo va a estar estructurada esta data? Pues básicamente lo indica el System Prompt. Tiene que estar estructurada mediante etiquetas, valores, título, etc. De momento no estamos especificando el formato, o mejor dicho, el lenguaje que se va a utilizar, en este caso el de Chart.js. Eso lo veremos directamente en la herramienta que involucra este subworkflow. Y ahora veremos cómo. Perfecto, entonces, ahora bien, antes de configurar nuestro subworkflow de crear gráficos, recordemos que tenemos que agregar también nuestra herramienta de calculadora. ¿Cómo agregamos esta capacidad matemática a nuestro agente de IA? Pues directamente buscamos la opción de Calculator y lo añadimos. Si nos damos cuenta, no tiene ningún parámetro, así que directamente le damos esa opción.
¿vale? Ahora sí, pasemos directamente a configurar nuestra herramienta más importante, la cual es la de crear gráficos. Nos dirigimos a nuestro subworkflow y tenemos en este caso lo siguiente, ¿ok? ¿Qué tipo de información vamos a recibir? De hecho, podemos hacer lo siguiente, podemos hacer una prueba para saber exactamente cuál es el tipo de información que podemos recibir. En este caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un open chat y vamos a decirle lo siguiente. Podríamos indicarle, por ejemplo, realiza un gráfico de barras con los productos de mayor precio, por ejemplo, ¿ok? Simplemente un query cualquiera. La idea es que veamos cuál va a ser el formato que vamos a recibir en este caso cuando el agente utilice nuestra herramienta de crear gráficos. Veamos entonces cómo es que estamos recibiendo esta información. De hecho, al momento de entrar a nuestro subworkflow de crear gráficos, pues no podrá obtener nada porque no tenemos absolutamente nada configurado todavía. Pero lo que estamos buscando directamente, por ejemplo, en este caso miren lo que nos indica. Es súper increíble porque en este caso el agente de IA, sin la necesidad de recurrir a más herramientas, por ejemplo como la de QuickChart, directamente nos generó, en este caso, el URL con el encoding necesario para poder reflejar este gráfico de barras, simplemente mediante el System Prompt y el modelo que estamos usando, el cual es uno bastante básico. Súper sorprendido con el resultado, pero en este caso muy probablemente no sea consistente. Es decir, muy probablemente tengamos errores en futuros gráficos que queramos armar. En este caso, de hecho, si nos damos cuenta, podemos abrir este gráfico de barras. Pero en este gráfico de barras tenemos que entender algo muy importante. Este gráfico de barras directamente no es una imagen, sino más bien es un URL, el cual tiene cada uno de los parámetros del mismo de la siguiente forma. Si nos damos cuenta, el output que nos dio nuestro agente de IA fue lo siguiente, fue básicamente un URL. ¿Okay? Si nosotros copiamos todo ese URL, nos daremos cuenta que si lo buscamos dentro de la web, tendremos exactamente el mismo gráfico. Como les comento, básicamente el gráfico que se ha armado a partir de los parámetros que hemos enviado mediante este URL. Es decir, a ciencia cierta, no es directamente una imagen, pero luce como tal. Es exactamente este tipo de URLs lo que tenemos que crear con QuickChart nosotros en nuestra herramienta de subworkflow, la cual nos va a permitir crear gráficos. Evidentemente, como les comento, muy probablemente esto no ocurra si es que repite el prompt y demás, es decir, no es seguro de que funcione de manera repetitiva y correctamente, así que tenemos que asegurarnos siempre de ello. Pero es súper interesante que haya podido obtener este resultado de manera bastante rápida, ¿ok? Entonces, lo que queríamos ver y por qué habíamos venido a este punto, queríamos ver cómo es que, qué información le pasaba el agente de IA a nuestra herramienta de subworkflow. En este caso vemos que es el siguiente tipo de dato, ¿ok? Etiquetas, lo que le hemos pedido, datos, competencia, título y demás cosas. Es exactamente eso lo que podemos rescatar de la última ejecución que hemos tenido, precisamente en esta herramienta de subworkflow. En este caso podemos dar la copy to editor para tener exactamente esa información en nuestra mock data, que es exactamente con lo que vamos a quedarnos en este caso. Ahora bien, ¿cómo podemos asegurar en este caso que nuestra herramienta siempre genere los URLs para generar en este caso los gráficos que deseemos? Pues en este caso tenemos que, evidentemente, apalancarnos de alguien que nos ayude a generar este código de chart.js a partir de la información que tenemos en este query. En este caso, pues, estamos hablando de un agente de IA, ¿ok? Un agente de IA que sea especialista en chart.js. Vamos a colocarle un modelo de lenguaje, en este caso el que usamos siempre, el de 4.1 mini, y en este caso vamos a colocarle un prompt, ¿ok? Sabemos que nuestro user message no es un chat input, así que vamos a personalizarlo con define below. En expresiones directamente colocaríamos el query. Básicamente toda la información que requieres para elaborar el gráfico. Ahora, lo más importante en este punto, el system message. ¿Cuál es el system prompt que vamos a utilizar? Borramos el que está por defecto y en este caso tenemos que asegurarnos de que nuestro agente de IA sea un especialista en elaborar código chart.js a partir de la información que nosotros le compartamos. Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Eres un experto en chart.js. Generas configuraciones JSON válidas para QuickChart. ¿Por qué para QuickChart? Porque básicamente vamos a usar esa herramienta. ¿Cómo la vamos a usar? De momento no sabemos, pero no va a ser mediante una petición web,
como la conocemos usando el nodo HTTP request, sino que será mediante el nodo set, lo cual es muy interesante y ahora lo vamos a ver. Tenemos también aquí los inputs que recibirás. Evidentemente, tenemos también los inputs que recibirá. En este caso solamente es un único input, el cual es el query. ¿Qué incluye este query? Pues datos, etiquetas, títulos, series a graficar. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el rol principal? ¿Cuáles son las tareas que tiene que realizar nuestro agente de IA especialista en Chart.js? Básicamente lo siguiente: extraer información de la query, por ejemplo, las etiquetas, los datos, los títulos. ¿Para qué? Para poder generar nuestra configuración de Chart.js, que básicamente se traduce en nuestros gráficos. Poder aplicar también algunos estilos, por ejemplo, colores, responsive, leyendas, etcétera. Títulos de ejes, cosas mucho más minuciosas, ¿no? Mucho más detalladas. Y después también importante, destacamos lo siguiente: nunca usar callbacks o funciones, nunca envolver el output en objetos adicionales. Esto lo vamos a entender a continuación. Genera directamente el objeto chart.js sin envolturas. Ahora bien, ¿qué pasa si a la gente de IA le estamos pidiendo que nos genere código, pero no le estamos dando una estructura output format para que aseguremos la consistencia del mismo? Es decir, tenemos que agregar, en este caso, un output format, el cual nos permitirá agregar lo siguiente: este nodo de structured output format, para poder ser mucho más consistentes en el output en formato Chart.js que nos genere nuestro agente especialista en precisamente esa tecnología. Para ello vamos a colocar aquí un ejemplo de Chart.js. ¿Cómo podemos obtener este ejemplo? De manera muy sencilla. Por ejemplo, podríamos usar en este caso cualquier modelo de lenguaje y consultarle por un ejemplo de esquema. ¿Okay? Genérame, por ejemplo, un JSON esquema de Chart.js. Vamos a solicitarle eso. ¿Okay? Colocamos aquí Gemini 3 Pro Preview y podemos indicar lo siguiente, ¿okay? Algo muy simple como lo siguiente: genera un ejemplo de esquema JSON básico y súper simple de Chart.js para mi nodo output format, el cual es precisamente este nodo, considerando que necesito usar el formato de QuickChart. Le damos a Run para poder ejecutar este prompt y directamente el ejemplo que usaremos será el que nos dé como resultado este modelo de lenguaje. ¿Okay? Entonces, de esta manera podremos asegurar la consistencia en el output format de nuestro output de agente de inteligencia artificial. Aquí nos está generando precisamente este JSON esquema. Vamos a hacer el copy y tenemos que tener habilitada evidentemente la opción de definir using JSON esquema. ¿Okay? Vamos a borrar esto y en este caso vamos a reemplazarlo por el código que nos ha dado nuestro modelo de lenguaje. Perfecto, tenemos básicamente lo siguiente. ¿Okay? Ahora bien, vamos a ejecutar de manera testing nuestro agente de IA. Vamos a darle execute. Vamos a esperar unos cuantos segundos, a veces puede demorarse ya que estamos generando en este caso código de tipo Chart.js. Y directamente tenemos aquí nuestro output. Si nos damos cuenta, tenemos aquí un output el cual es bastante peculiar. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una estructura Chart.js. De hecho, es bastante simple leer ese tipo de estructuras. Por ejemplo, podemos saber exactamente qué data estamos incluyendo dentro del gráfico. Si abrimos el objeto data y podemos saber qué labels estamos usando, por ejemplo, de algunos productos. En este caso, por ejemplo, laptop, auriculares, monitor, webcam, teclado, y cuáles son los datos para cada uno de estos. En este caso es un gráfico de barras, evidentemente. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es precisamente esta petición web de manera no ortodoxa, la cual no hemos aprendido todavía, pero vamos a aprender, entender y también ver bastante interesante esta nueva forma de hacer esta petición web, no usando el típico nodo de HTTP request que ya conocemos desde siempre. Ok, vamos a hacer el pin data para no tener que nuevamente procesar nuestra solicitud y vamos a agregar un nodo set. ¿Cómo podemos hacer esta petición web? ¿Y por qué lo estamos haciendo de esta forma? Porque como yo sé si es que tengo que o puedo usar en este caso este nuevo método o bien el de siempre. Nos dirigimos directamente a la documentación de QuickChart y nos damos cuenta que, como les comento en su documentación, está súper claro. Por ejemplo, nos indica lo siguiente: puedes enviar la configuración del gráfico en formatos JSON o bien en JavaScript format, ya sea usando una URL simple, que es lo que vamos a hacer nosotros, o bien mediante un post request. Un post request básicamente implica una petición web de tipo post. Es decir, podríamos invocar a su API, sí, podríamos hacerlo, pero para eso sí tendríamos que utilizar este nodo de HTTP request de la forma en cómo sabemos configurarla de momento.
Pero en este caso, evidentemente no queremos seguir usando la opción que ya sabemos, queremos aprender una nueva. Entonces, en este caso vamos a aprender esta nueva forma de hacer precisamente esta generación de gráficos y poder hacer nuestra petición web mediante nuestra URL. Les recomiendo muchísimo que le den una lectura previa a cada una de estas partes de simplemente esta hoja para poder entender exactamente cómo es que funciona esta API. ¿Ok? Entonces, ya habiendo hecho esa lectura, podemos en este caso abrir un nuevo campo. En este caso, por ejemplo, vamos a darle cualquier nombre, ¿no? Si queremos buscar tal vez una respuesta, y en este valor tenemos que precisamente hacer un encoding de todos estos valores que hemos generado como output. ¿Para qué? Para que nos genere un URL. Y este URL tenga todo ese código necesario para que el mismo QuickChart pueda generarnos nuestros gráficos. ¿Cómo es esto? En este caso, para entenderlo mejor, vamos a armarlo por partes, ¿ok? En este caso vamos a colocar aquí la opción de expresión, porque vamos a usar bastantes expresiones en este campo dinámico. Y vamos a directamente jalar nuestro objeto outputs, ¿vale? Si nos damos cuenta tenemos todo lo siguiente. Esto representado en nuestra URL de QuickChart, básicamente nos tendrá que generar un gráfico, ¿ok? Un gráfico de este tipo. Entonces, para esto lo primero que tenemos que hacer es transformar todo este objeto JSON a un string. Entonces, para ello, la expresión que utilizaremos es una expresión que ya conocemos muy bien, la cual es la siguiente. Punto toJSONString. Recordemos que esto podemos hacerlo tanto mediante esta expresión de sufijo o bien encapsulando toda esta expresión y colocando adelante json.stringify. Ok, básicamente es lo mismo. Entonces, para ello, aquí ya tenemos toda la expresión en formato string, en formato texto, por así decirlo. Ahora, queremos hacer un encoding de todo ese texto. ¿Por qué? Porque es precisamente este encoding el cual vamos a anexar a nuestra URL de QuickChart de forma tal que de esa forma podamos enviar todos estos datos a QuickChart y hacer una petición web mediante esta URL. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Encapsulamos toda esta expresión y nos dirigimos al inicio. Vamos a colocar lo siguiente. Esta es una nueva expresión que vamos a aprender a utilizar. Encode URI component. Si nos damos cuenta, básicamente lo que ha hecho ha sido agregarle un formato especial. Por ejemplo, cuando ve algunos espacios, agrega los ya conocidos porcentaje y demás números. ¿Ok? Básicamente se ha realizado eso a partir de la data que hemos recibido mediante este output. Este mismo output, el objeto que tenemos aquí a la izquierda como input, es exactamente lo mismo que tenemos aquí a la derecha, pero simplemente en un formato encoding URI. Ahora bien, ¿cómo tenemos que anexar todo este formato a nuestra URL de QuickChart? Pues es bastante simple. Pues para ello tenemos que dirigirnos a la documentación. ¿Qué nos indica la documentación? En este caso nos indica lo siguiente, en la sección de Getting Started, nos indica que el paquete URL tiene que llegar de la siguiente forma. En primer lugar, con el prefijo de precisamente la dirección web de quickchart.io. Y después, por ejemplo, si queremos agregar algunos parámetros, pues lo que ya sabemos, ¿no? Agregar este signo de interrogación, agregar el signo de interrogación y los demás parámetros. Así que entonces lo que tenemos que hacer en este caso es lo siguiente. Tenemos que seleccionar esta primera parte y copiarla. ¿Ok? Lo copiamos y es precisamente lo que vamos a colocar aquí al inicio. ¿Vale? Colocamos aquí las dos comillas, pegamos este URL y hacemos lo siguiente. Le damos a más. ¿Para qué? Para que precisamente se haga la concatenación de ambos strings. Entonces tendríamos lo siguiente. https quickchart.io chart y demás cosas, que es básicamente nuestro formateo del output, pero en formato encoding URI. Ahora bien, de hecho, al parecer nuestra URL ya está lista para ser usada. No obstante, al momento de hacer el copy-paste y buscarla en la web, nos indica lo siguiente: You are missing variable C or chart. ¿Por qué nos indica esto? Pues porque básicamente nos falta agregar una última cosa. En este caso vamos a enviarle dos mensajes adicionales. ¿Por qué? Porque básicamente nos faltó agregar un último parámetro. Esto lo tenemos también en la documentación, como les comento, y si nos damos cuenta, antes de
la URL de QuickChart recibir todo nuestro output, que en este caso ya lo tenemos formateado en formato encode URI, tenemos que enviar el C, que indica chart es igual a precisamente toda la información que tenemos aquí encapsulada. Entonces nos ha faltado simplemente ese último parámetro. Entonces para ello tenemos que abrir aquí un signo de interrogación, colocar C igual. Y de esa manera podemos ya obtener nuestra gráfica haciendo simplemente la consulta en la web. De hecho, si lo buscamos, pues nos daremos cuenta que precisamente tenemos acceso a nuestra gráfica. Y de hecho tenemos una gráfica bastante bien elaborada. En este caso hayamos consultado algunos, me parece que los 5 productos con mayor diferencia de precios, si no me equivoco, entre tienda Tech Hub y competencia. Entonces, ahora bien, podemos hacer algunos ajustes. También podemos hacerlo, por ejemplo, podríamos ajustar el ancho, el largo de este gráfico, dependiendo de distintas cosas que queramos ver. ¿Okay? Por ejemplo, si quisiéramos ajustar el ancho, pues podríamos agregar directamente distintos parámetros. Por ejemplo, siempre tiene que ser antes de este valor de la C, agregar lo siguiente. Width es igual a 400 y evidentemente hacer el ampersand para que se concatenen ambos mensajes. Entonces ahora podríamos nuevamente testear esta URL y nuevamente nos saldrá la misma imagen, pero si nos damos cuenta el ancho es menor, ¿no? Es mucho más estrecho. Si nos damos cuenta en el primer gráfico tenemos un ancho bastante amplio. Pero básicamente esa es la idea como les comento. ¿Okay? De esta forma nosotros podemos hacer lo siguiente. Si ejecutamos este nodo set, esta URL será precisamente la que nos envíe a nuestro agente de IA. Y nuestro agente de IA precisamente será quien, mediante el OpenChat, nos dará la información tal cual y lo hizo en esta primera versión. Perfecto, pasemos ahora a hacer las pruebas. En primer lugar tenemos que guardar los cambios dentro de este subworkflow y evidentemente como ya está en producción tenemos que publicar la última versión de la misma. Le damos a Publish para poder generar que se guarden los cambios y volvemos ahora sí a nuestro workflow principal para poder hacer las pruebas con nuestro agente de IA. En este caso, en primer lugar tenemos una primera consulta. Le damos a OpenChat y vamos a colocar la primera consulta. Muéstrame un gráfico comparativo de precios por producto. Esta comparación evidentemente será entre las tiendas de Tech Hub y las de competencia. Así que directamente le damos a Enter y vamos a ver cuál es el procesamiento de nuestro agente de IA. Por ejemplo, nos damos cuenta que obtiene datos de las tablas, en este caso. ¿Por qué? Porque necesita la información y esta información tiene que prepararla para posteriormente pasarle de manera estructurada esta información a nuestra herramienta de crear gráficos. En nuestro subworkflow de crear gráficos es precisamente en donde vamos a realizar toda la lógica de chart.js para poder generar nuestra URL y así poder retornarnos nuestra imagen. De hecho, es en este caso lo que hemos obtenido. Tenemos aquí lo siguiente. Aquí tienes el gráfico comparativo de precios por producto entre Tech Hub y la competencia. Tenemos lo siguiente, miren. Tenemos entonces nuestro gráfico de QuickChart, en este caso usando chart.js. Perfecto, se ve bastante bien. Podemos ampliarlo si simplemente copiamos la imagen o bien el link, que son básicamente lo mismo. Y tenemos aquí el siguiente gráfico. Nos indica lo siguiente. Para Tech Hub tenemos aquí la barra de color azul y la de competencia son las de verde. Tenemos aquí los distintos productos y después para cada uno de estos los precios, ¿no? Según este gráfico de barras. Y de hecho es mucho más interesante poder obtener respuestas de un agente de IA de manera gráfica, pudiendo así justificar algunos datos o algunos análisis un tanto más complejos. Ahora bien, esta es la primera prueba. Vayamos con la segunda. Ahora vayamos con la segunda prueba, la cual es un tanto más complicada. En este caso vamos a solicitar lo siguiente. Crea un gráfico de barras que represente el acumulado de precios por cada categoría de producto. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En este caso lo que estamos haciendo es forzar que se involucren por lo menos las 4 herramientas. ¿Okay? Entonces tenemos que hacer algunos cálculos antes de invocar nuestra herramienta de crear gráficos. ¿Vale? En este caso, si nos damos cuenta, ha utilizado la herramienta de calculadora, pero antes evidentemente tuvo que obtener los datos de nuestra tabla. Finalmente está generando el gráfico en este momento y es precisamente la respuesta que vamos a visualizar a continuación. Si nos damos cuenta, tenemos aquí el acumulado de cada una de las categorías de los precios. ¿Okay? Tenemos el acumulado de los precios por cada categoría. Por ejemplo, nos damos cuenta de lo siguiente. Para electrónica tenemos estos precios acumulados. Para accesorios los siguientes: audio, almacenamiento, componentes y muebles. ¿Vale? Esta es la segunda prueba. Si nos damos cuenta, es bastante efectivo
a pesar de que estamos usando algunos parámetros bastante limitantes. Por ejemplo, en primer lugar, como siempre, el modelo de lenguaje que estamos usando es un modelo bastante básico, GPT-4.1 Mini, y después también el System Prompt. No obstante, si están configuradas nuestras herramientas de manera correcta, si algunas de estas tienen descripciones también, porque de hecho podemos agregarle distintas descripciones a las herramientas, es mucho más sencillo a la gente de IA tener mucho más contexto de las mismas y poder usarlas adecuadamente. Ahora vayamos con la tercera prueba. En este caso vamos a pedirle algo un tanto más complejo, como por ejemplo lo siguiente. Vamos a decirle lo siguiente. Identifica los principales insights de inteligencia comercial, en este caso evidentemente competencia de precios, y acompaña tus resultados con un gráfico de justificación. En este caso, evidentemente estamos forzando a que nuestro agente de inteligencia artificial pueda generar tanto el gráfico y que también acompañe su respuesta con un análisis detallado de qué expresa el gráfico. De esta forma podremos obtener una respuesta un tanto más elaborada, tanto en formato texto como también en este caso con un gráfico en Chart.js. Así que directamente también estamos forzando la activación de las 4 herramientas. ¿Por qué? Porque tiene que realizar algunos cálculos para identificar estos insights y después crear los gráficos de forma tal que su respuesta esté justificada, en este caso con un gráfico de barras. Perfecto, nos indica lo siguiente: insights principales de inteligencia comercial. En general, los precios de TechHub son consistentemente más altos que los de la competencia. Después nos indica que la mayor diferencia de precios se observa, por ejemplo, en el producto del laptop, HP Pavilion. Otros productos con diferencias notables nos indica cuáles son. Algunos productos presentan una diferencia menor pero significativa, por ejemplo, y nos indica cuáles productos. La competencia tiene mayor stock, se encuentran productos descontinuados. Estos puntos indican oportunidades para ajustar precios o inventarios. A continuación, el gráfico comparativo de precios entre TechHub y competencia. En este caso nos ha dado este gráfico de comparativo de precios en complemento con su respuesta elaborada. De hecho, este gráfico ya lo habíamos obtenido. ¿Podría haber acompañado su respuesta con otros tipos de gráficos? Evidentemente sí, pero en este caso ha optado por una opción mucho más sencilla, tal vez por la limitante del modelo que estamos usando. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las limitantes de este sistema? Por ejemplo, si nos damos cuenta, en este caso nuestro agente de IA solo ha podido generar un único tipo de gráfico, un gráfico tipo de barras, ¿ok? No ha podido, por ejemplo, generar alguno de los gráficos que hemos visto también en la documentación de QuickChart, los cuales, por ejemplo, teníamos aquí los siguientes. Teníamos gráficos de barras, gráficos circulares, de dispersión, gráficos de tendencias y demás gráficos un tanto más complejos. En nuestro caso, simplemente hemos configurado nuestro agente de inteligencia artificial para que pueda generar estos tipos de gráficos de tipo barra. ¿Podemos generar otros tipos de gráficos? Evidentemente sí podemos hacerlo, pero tendríamos que especificarle a nuestro agente de IA cuál es el formato, por ejemplo, de este gráfico que se muestra aquí, o tal vez este gráfico circular que se muestra en este caso. Tienen distintas estructuras y en base a las estructuras que varían, que difieren, pues evidentemente nuestro encoding va a ser distinto. Entonces tenemos que, en este caso tendríamos que, o bien agregar distintas herramientas para distintos gráficos, ya sea de barras, ya sea de dispersión, ya sea de tendencias circulares, etc. Donut charts, por ejemplo, etc. O bien agregar simplemente un query, en este caso, un campo más el cual sea tipo de gráfico, por ejemplo. Y en este tipo de gráfico se determina exactamente cuál es el gráfico que se va a generar con QuickChart. Entonces, de esa forma, tendríamos que aquí tener en nuestro nodo trigger dos campos, ¿ok? El de tipo gráfico y precisamente el query, ¿vale? Estas dos son las opciones que veo posibles. Deben haber muchas otras más, me imagino que sí. Y aquí en este caso, por ejemplo, tendríamos que colocar de manera dinámica el tipo de el esquema que vamos a recibir, ¿no? Por ejemplo, para otro tipo de gráfico, definitivamente el esquema va a ser distinto, ¿vale? Ahora, eso también es muy importante. El System Prompt que vamos a usar, ¿vale? Pues evidentemente tendrá que ser un System Prompt mucho más especializado, mucho más robusto en términos de cubrir todos los gráficos que podemos abarcar. Básicamente esa es la
La idea con este proyecto, después por el lado de los precios, pues evidentemente podemos ver que no tenemos ninguna limitación, de hecho no hemos utilizado ningún tipo de suscripción ni nada. Y bueno, demás puntos que podemos destacar, de momento esos dos serían los principales. Entonces, ya con esto damos por terminado este proyecto número 26, un proyecto sumamente interesante, mucho más profesional que en comparación, por ejemplo, con los proyectos que estábamos realizando en el nivel básico intermedio. Ahora en este nivel avanzado hemos podido incorporar distintas tecnologías, distintos conceptos de todos los módulos que hemos ido revisando antes para poder integrarlos en soluciones mucho más avanzadas que también ofrezcan soluciones mucho más robustas, efectivas, profesionales y también que abarquen funcionalidades algo más rebuscadas y que nos permitan solucionar lo más importante, que son casos de uso reales. Entonces, ahora, habiendo terminado este proyecto número 26, ¿qué podemos hacer para que nuestro proyecto luzca mucho más profesional y que también, por ejemplo, en caso de suceder algún error, nos notifique automáticamente? Pues sí, evidentemente estoy hablando de un nodo, el cual es súper importante y que no hemos abarcado de momento. ¿Ok? Es el siguiente nodo, es el de Error Trigger. ¿Qué nos permite hacer este nodo de Error Trigger? Pues básicamente, al momento de detectar un error dentro de nuestro workflow, al momento de detectar cualquier tipo de error dentro de nuestro workflow, poder automatizar directamente la notificación de dicho error, ya sea nuestro correo, ya sea nuestro Telegram, WhatsApp, cualquier canal que utilicemos nosotros. Ahora bien, cabe resaltar que hay un paso a paso que tenemos que realizar siempre que tengamos que implementar este nodo trigger o este trigger workflow dentro de nuestros proyectos, el cual vamos a ver a continuación. Este será precisamente nuestro proyecto número 26, implementando este workflow de Error Trigger.